Muy buenos días, señoras y señores. Su Excelencia Rosa Hernández de Grullón, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Francia y presidenta de honor de nuestra institución. Magistrada Rosana Reyes, procurador adjunto para Asuntos de la Mujer. José Manuel Hernández Peguero, es juez titular del Tribunal Superior y Electoral y es fiscal del Distrito Nacional, y su esposa Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Sonia Vaccaro, conferencista invitada. Señor Carlos Sangiovanni, vicerrector académico de UNAPEC. Señores ejecutivos del Grupo Popular, Lisette Dumit, Senior Advisor Rule of Law Citizen Security, USAID, como le conocemos aquí cariñosamente, de la República Dominicana. María Rojas, ejecutiva de Max Corredores, y Teresa Sullivan, presidenta de Gestur. Y la señora Evelyn de los Santos, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Constanza. Invitados especiales, amigas y amigos presentes en esta mañana. Gracias por el apoyo a nuestra iniciativa de promover la cultura de paz en los hogares dominicanos y el buen trato en la familia. El Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM, ha convocado para celebrar el 6º desayuno benéfico con la conferencia Educación en el siglo XXI, con la participación de la destacada psicóloga Sonia Vaccaro, quien en otras oportunidades ha colaborado con nuestra institución y a quien agradecemos aceptar nuevamente volver al país. En esta ocasión queremos agradecer a UNAPEC que bajo un acuerdo interinstitucional llevamos a cabo un concurso titulado Arte con Sentido Social con los estudiantes de la carrera de Publicidad y Diseño Gráfico, con la finalidad de crear el diseño gráfico para la promoción de este evento, tanto en la versión impresa como para las redes sociales. El concurso contribuyó a que concienciáramos a los estudiantes de esta escuela de arte en torno a la problemática de la violencia y el reto de la educación actual. Nos sentimos complacidas de sus resultados. Como patronato nos sentimos profundamente conmocionadas ante los feminicidios horrendos ocurridos a manos de parejas o exparejas quienes se han considerado con el derecho de arrebatarles la vida a sus parejas o exparejas como si se tratara de objetos sin alma y sin derecho a vivir, porque así ellos lo deciden. Nuestra institución quiere dar a conocer y a la vez mostrar preocupación por los resultados arrojados en un estudio interno realizado con los casos que ingresaron al PACAM en busca de apoyo psicoterapéutico entre diciembre de 2006 y febrero 2017. Los datos fueron tomados del formulario de registro, el cual está compuesto por diferentes escalas de maltrato creadas por el equipo técnico de la institución. Instrumentos que en sus distintas escalas presentó una fiabilidad aceptable y excelente. Respecto a los tipos de violencia, se encontró que el 61.3% de las mujeres víctimas indicaron haber sufrido por lo menos una forma de violencia física, el 41.5% violencia psicológica, el 31.3% violencia patrimonial, 19.2% violencia sexual y 16% violencia económica. El 16.2% indicó que su pareja o expareja golpeaba a sus hijos. El 6% reportó
que el padre de sus hijos había negado la paternidad de uno de ellos en algún momento. Y un 5.4% su pareja le había facilitado sustancias o fármacos para inducirles el aborto. Del 61.3% de las mujeres que reportaron haber sufrido violencia física por parte de su pareja o expareja, en una muestra de 440 mujeres, se encontró que el 26.1% había sido golpeada durante el embarazo de estas. Un 12.7% tuvo aborto por violencia. Por otro lado, se identificó que las mujeres que sufrían violencia física, el 41.6% había sido golpeada delante de sus hijos y el 23.2% reportó que su pareja también golpeaba a los hijos. Estos hallazgos reflejan cómo la violencia intrafamiliar afecta directamente a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas por su pareja o expareja desde el embarazo, siendo una alerta para todas las instituciones o personas que les compete esta problemática social. En los 14 años de vida institucional de nuestro patronato, hemos podido observar que la violencia contra las mujeres y sus diferentes manifestaciones, las cuales son redirigidas en muchos casos por los agresores hacia sus hijos e hijas, e incluso en la vida intrauterina, son indicadores reveladores de que han de ser tomados en cuenta para que las autoridades y todo el sistema que intervienen en la atención, protección, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres violentadas y sus hijos articulen acciones y dispongan de fondos blindados, así como de actores del sistema especializado que permitan erradicar la violencia. Estar de espalda a esta realidad tan dolorosa y degradante que sufren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas se constituiría en una complicidad silente que normalizaría las conductas violentas o de maltrato de la pareja agresora. Queremos agradecer a todas las personas e instituciones que en gesto solidario se han unido a nuestra causa en apoyo a este desayuno conferencia con el fin de contribuir con nuestra misión y a la vez concienciarse y convertirse en voluntarios multiplicadores. Junto a ustedes haremos posible que este drama humano sufrido por las mujeres y sus hijos desaparezca y tengamos familias solidarias, respetuosas, justas, sin discriminación o exclusión según el género. Muchas gracias.